Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su Biblia. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo y gracias Dios por su compañía bendita. Ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y así comprender las cosas espirituales. Señor, quite todo ruido de nuestra mente. Permítanos entrar a su presencia. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria de su nombre y para nuestro crecimiento espiritual. En su mano santa, Señor, en su mano bendita nos entregamos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos en el tema anterior, hablamos acerca de el derecho perdido. Durante este fin de semana estamos trabajando con la miniserie A una oración de distancia. Hablamos del derecho perdido. Dios entregó a Adán y Eva el derecho de gobernar en la tierra. Adán y Eva eran los gerentes de Dios, los administradores de Dios. No eran los dueños de la tierra, pero Dios le puso en la mano todo el haber de la tierra. Lo que ellos decidieran, así sería. Dios le asignó la tierra, Dios le encargó la tierra, Dios le entregó la tierra. Adán y Eva decidieron mal. Y la potestad de la tierra, el derecho de gobernar la tierra, Satanás lo usurpó. Leímos al final, en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 5 en adelante, cómo Satanás le dice a Jesús: todos estos reinos son míos. Si tú te postras y me adoras, yo te los entrego. El Señor Jesús le respondió: escrito está. Decíamos al final cómo el Señor Jesús recupera ese derecho. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? La oración es la actividad que hace posible que usted y yo, por el amor de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús, por la victoria de Cristo Jesús, que usted y yo hagamos uso del derecho de gobernar la tierra. La oración hace posible que nos conectemos con Dios. A través de la oración tenemos un encuentro con el Dios Todopoderoso. Cuando estudiamos su palabra, descubrimos que en su palabra la oración mantenía a Cristo unido al Padre. Todos los hombres y mujeres de Dios que han hecho un servicio grande para Jehová se han distinguido de los demás en que eran hombres y mujeres de oración y hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios y hombres y mujeres que estaban llenos del Espíritu Santo. Usted puede estudiar toda la historia de los reavivamientos de la iglesia en todas las épocas. La oración siempre ha estado en el centro. Cuando usted comprende la Biblia, cuando se llena de ella, descubre que la oración es la clave para respirar la atmósfera del cielo. Amén. Cuando Cristo viene a la tierra, viene con el plan que fue trazado desde antes de la fundación del mundo. La idea es rescatar el derecho, la idea es salvar al pecador, la idea es poner en claro ante el universo quién es Satanás. La idea es poner las cosas sobre la mesa. Cuando Cristo muere en la cruz, el universo se enteró y se dio cuenta claramente que Satanás es mentiroso y padre de mentira, que es asesino de Dios. Cristo, por su sacrificio, recupera el derecho de gobernar en la tierra. Decíamos anoche que en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Cuando usted busca la palabra potestad, descubre que la palabra exousia, que significa potestad, significa derecho, significa soberanía, significa autoridad. Ahora Cristo recuperó toda la soberanía, toda la potestad, todo el derecho en la tierra. Y cuando usted es cristiano y cuando está en Cristo, Cristo le cede ese derecho para cumplir la voluntad de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahora, ¿cuánto le costó a Dios recuperar ese derecho? En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 32 la palabra de Dios dice: el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cuánto le costó a Dios recuperar el derecho? La respuesta es: a Dios le costó todo. ¿Cuánto le costó? Todo. Mire usted lo que Pedro dice en el libro de los Hechos, cuando predica aquel maravilloso sermón de Pentecostés. Vamos rapidito. En Pentecostés, Pedro hace una teología bien profunda, centrada en Cristo, centrada en el Evangelio. Cuando usted estudia la Biblia y lee 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, el apóstol Pablo nos dice que él recibió el Evangelio. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, que él tuvo un Evangelio que recibió del Señor Jesús. Se llama el Evangelio por revelación. Cristo le revela el Evangelio a Pablo. Pero cuando usted lee 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, Pablo recibe el Evangelio por la tradición, lo que los apóstoles tenían. Y él dice: porque yo esto recibí. Y dice tres cosas hablando del Evangelio. Número 1, que Cristo murió conforme a las Escrituras. Número 2, que Cristo fue sepultado. Y número 3, que Cristo se levantó de la tumba. De modo que el Evangelio nos habla de la noticia buena que Cristo venció el pecado, que Cristo recuperó el derecho, que Cristo tiene toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. Amén. Cuando Pedro predica su sermón hablando acerca del Evangelio, hablando acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, hay una frase interesante y curiosa que llama la atención. En el libro de Hechos, capítulo 2, mire usted cómo lo dice Pedro. Versículo número 22. Dice Pedro: varones israelitas. ¿Qué cosa dice ahora? Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, ¿qué cosa? Aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo. ¿Y qué sigue diciendo? Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de, ¿qué cosa dice? De inicuos, crucificándole. ¿Sabía Dios que entregaría a Jesús? Sí. ¿Sabía Jesús que sería entregado por Dios? Sí. ¿Sabía Pedro que Dios entregaría a Jesús? Sí. Y aquí viene la pregunta: ¿estuvo Dios dispuesto a llegar hasta lo último para acabar con el problema del pecado? ¿Sí o no? Sí. Sí. De manera que recuperar el derecho le costó a Dios todo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera. Porque de tal manera. Es incomprensible para los ángeles, es incomprensible para los serafines, es incomprensible para los querubines, es incomprensible para el universo. ¿Hasta dónde nos ama Dios? Amén. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. Cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de pagar el rescate, cuando estudiamos esto en la Biblia y vemos toda la teología que la Biblia plantea, se habla de rescatar, se habla de redimir. En la antigüedad, cuando alguien caía en desgracia y tenía un familiar que rescatarlo, redimirlo, ya sea porque cayó en la esclavitud, porque cayó en la bancarrota, por lo que fuere, un familiar
pagaba las deudas, un familiar le rescataba. Ahora, mire qué cosa linda. Dios se hizo hombre y ahora es nuestro hermano mayor, el Señor Jesús. ¿Sí o no? ¿Pagó nuestro rescate o no lo pagó? De manera que Dios se involucra, Dios se envuelve, Dios viene y se hace hombre. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿qué cosa dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Lo fue o no lo fue? A ver, ¿lo fue o no lo fue? El Señor Jesús se hizo hombre para pagar el precio del pecado. Amén. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Vamos rapidito. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué cosa dice ahora? Él también participó de lo mismo. ¿Qué cosa dice? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? ¿Participó Cristo de carne y sangre? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Recuperó Cristo el derecho de gobernar la tierra? Sí. ¿Merece Cristo el amor suyo? Sí. El apóstol dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor Jesús, que murió en la cruz, manifestó al universo cuánto empeño, cuánto interés tenía en nosotros. Amén. Cuando leemos la Biblia, descubrimos cosas tan hermosas y tan maravillosas acerca de Jesús, y vemos y entendemos y comprendemos que para Él no era un misterio lo que vino a padecer. San Mateo capítulo 16 versículo 21, dice el versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué dice ahora? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué cosa dice ahora? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo le pregunto, ¿sabía Jesús a lo que venía a la tierra? Sí. ¿Sabía Jesús lo que le esperaba? Sí. ¿Sabía Jesús sus dolores y sufrimientos? Sí. ¿Sabía Jesús los resultados de su decisión? Sí. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí. Cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, 3 veces oró diciendo, ¿qué cosa? ¿Mas no se haga mi voluntad? Pregunto, ¿estaba compungido el Señor Jesús? Sí. ¿Estaba aterrorizado el Señor Jesús? ¿El pecado nos separa de Dios? Sí. Cuando estaba en la cruz clavado, ¿cuál fue la frase final del Señor Jesús? Dios mío, ¿es odioso el pecado para Dios? ¿Sí o no? Para rescatar el derecho del gobierno en la tierra, para resolver el problema del pecado, Dios tomó todo y lo puso en la balanza. Ahora yo le pregunto a usted, si tu salvación y la mía ha sido tan costosa, si para redimirte a ti y a mí, si para rescatarnos, si para ganar el derecho de gobernar la tierra otra vez, a Dios le costó todo, ¿cuánto deberíamos estar dispuestos a dar tú y yo como respuesta de amor al amor de Dios? Todo. ¿Se entendió? Todo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. La oración se hace favorable, se hace efectivo en nuestra vida. Amén. Y la pregunta es, para Dios, ¿qué cosa puede ser imposible? Nada. Cuando nosotros entendemos el derecho legal de la oración, comprendemos que al estar en oración estamos ante la misma presencia de Dios. Amén. Aquel que fue capaz de darlo todo para nuestro bien. Comprenderemos el maravilloso plan de salvación y la operación rescate que Dios hizo en nuestro favor a través de Cristo Jesús. Amén. A mí me apasiona el libro de Romanos. Me apasiona Romanos porque en el libro de Romanos descubrimos el significado de la salvación.
Me apasiona Romanos porque nos explica cómo funciona la salvación. Me apasiona Romanos porque la clave, el eje del libro de Romanos es la palabra justicia. Pero nos explica qué cosa es el Evangelio. En el versículo 1 dice que el Evangelio es de Dios. En el versículo 3 dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo. En el versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. En el 16 dice que en el 17 dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. De modo que todo gira en torno a ¿qué cosa? Al Evangelio. Pero ¿quién es el Evangelio? Cristo Jesús. ¿En qué consiste el Evangelio? En la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Cuando entendemos ese principio, cuando comprendemos esa verdad, cuando nos envolvemos y nos involucramos con el valor teológico de lo que Cristo hizo, cuando nosotros entramos a esa atmósfera de santidad, cuando nosotros nos ubicamos en esa posición de estar en pie ante el Señor como hijos e hijas de Dios, como miembros de su familia, y cuando estamos en oración con eso claro, con esa experiencia vivida, entonces las fuerzas del mal tiemblan. Amén. Porque el Dios Todopoderoso está en comunión con sus hijos. Dice la sierva de Dios que Satanás teme más al cristiano más humilde en oración que a las decisiones de los presidentes y los magnates y los ejércitos de la tierra. Amén. ¿A quién le teme más? A un humilde cristiano postrado en oración. Amén. ¿Es importante la oración? Amén. Pero necesitamos entender el derecho legal de la oración. Cuando nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, tenemos todo el derecho de estar en íntima y estrecha comunión con Él, porque Cristo ganó ese derecho. Amén. Cuando Cristo vino a la tierra y pagó el precio del pecado, nos abrió una puerta, nos abrió un camino que nada ni nadie puede interrumpir. San Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Hay una isla que se llama Guadalupe. Está cerca de Puerto Rico, es una isla francesa. Un lugar precioso. Un lugar precioso. En esa isla hubo un acuerdo entre uniones. La Unión Dominicana y la Unión que cubre esa zona se pusieron de acuerdo y estaban compartiendo evangelistas. Mi presidente me llamó un día y me dijo, mira, tienen que ir a esta isla a dar una campaña, tienen que predicar por 29 noches. Y ellos hablan francés. Te van a poner a un traductor. Llegué a la isla Guadalupe. Me recogieron en el aeropuerto y el pastor, para que hacer un poco de turismo, me llevó a una estación de radio. Cuando llegamos a la estación de radio, el director de la estación vino para darme un tour, un paseo por la estación, una estación muy hermosa, y me decía, mire, aquí en Guadalupe la mayoría de la gente no cree en Dios, no creen en la Biblia, no creen en la religión, ni tampoco aceptan a Jesucristo. Aquí dio una conferencia el pastor Salim Japas en el año tal, yo le hice las traducciones, y se bautizaron X cantidad de personas. Así que mire, si usted predique y la gente no hace caso, no se preocupe. Le dije, bueno, Dios me envió, Dios sabe lo que hace. Amén. Llegué al apartamento, me arrodillé y empecé a hablar con el Señor. Cuando usted ha tenido experiencias difíciles en la vida, esas experiencias difíciles le ayudan a tener una experiencia más profunda con Dios. Es verdad, cuando usted ha visto su vida amenazada por la muerte más de una vez, y cuando un médico lo mira a los ojos y le dice, la medicina no tiene nada más que hacer con usted. Es una experiencia que si usted no la ha vivido, usted no la va a entender. Empecé a orar. Había llevado los mejores temas de conferencia que tenía. ¿Y qué va? En mi mente quedó clara la idea de, olvídate de eso. Empecé a llorar. Un país diferente, con una cultura diferente, una mentalidad diferente, un idioma diferente, todo diferente.
y ahora tener que predicarle con las manos vacías. Y la campaña comenzaba ese mismo día. Recuerdo que lloré, me sentía acabado. Y dije, bueno, Dios, recuerde, cuando yo era un adolescente, usted me pidió que fuera pastor, que predicara su palabra. Y usted dijo que estaría conmigo siempre. Así que mire, Señor, yo me voy a presentar, pero yo dejo en las manos suyas las consecuencias de esto. Son 29 minutos que hay que predicar. Me bañé, me preparé, vino el pastor, me recogió y nos fuimos a la iglesia. Esta gente financieramente vive muy bien, así que habían puesto anuncios en la radio, en la televisión, en la prensa, habían pegado afiches, habían hecho de todo. Y la campaña se llamaba Ha llegado la hora. Si alguien sabe francés, que me corrija porque yo ahora dije que lo voy a decir en francés. Dice, de l'heure est venue. La hora ha llegado. Vino gente de todas partes. La iglesia estaba en una montaña que se llama Monte Gerizim. Había 3 estacionamientos, todos estaban llenos de carros y no había lugar para poner un carro en ninguna parte. Las personas estaban dejando los carros abajo y estaban caminando a pie, subiendo a la montaña. O sea, era algo increíble, algo maravilloso. Cuando subimos, la iglesia estaba llena de gente por todas partes. Los hermanos tuvieron que quedarse afuera. Y aquí comienza la campaña. Si estaba nervioso en el hotel, ahora estaba más nervioso. Porque déjeme decirle algo. El gozo del Señor me fortalece. Amén. Estaba nervioso pero gozoso. Estaba nervioso pero feliz. Porque Dios me tomó en cuenta para presentar su palabra. Llegó el momento. Cantaron los himnos, cantaron todo y entonces hicieron la presentación. Recuerdo que entré a la plataforma a predicar solo con mi Biblia en la mano. Me paré frente al público, había mucha gente. Y de mis labios salieron estas palabras. Ustedes vinieron para escuchar a una persona que anunciaron en la radio, en la televisión y en la prensa. Y el pastor traducido. Pero ustedes no vinieron a escucharme a mí. Cuando dije eso, había un silencio que se podía palpar en el ambiente. Entonces todos miraron hacia la puerta donde yo había salido. Pensaron que yo presentara a otra persona. Y les dije, ustedes no vinieron a escucharme a mí. Ustedes vinieron a escuchar las palabras de Jesús. Cuando dije eso, el ambiente como que se llenó de una atmósfera tan hermosa y empecé a ver personas con los ojos llenos de lágrimas. Y me pregunté, ¿y qué fue lo que dije? Que ya le tocaron el corazón. No es lo que uno dice, no es lo que uno hace, es lo que Dios produce. Lo que tiene importancia. Nosotros hacemos nada, es Dios que hace su obra. Pero necesitamos estar conectados con Dios. No importa cuán cansado estuviera, no importa cuán duro había sido el día, el Señor Jesús siempre tomaba mucho tiempo para orar. Al punto que había días que se la pasaba trabajando desde la mañana hasta la noche y no tiene tiempo ni para comer. ¿Y sabe lo que es en la noche? Amaneció orando. Y al otro día, dice la sierva de Dios, que aparecía fresco y rozagante como una lechuga. ¿Tiene sentido la oración? Amén. ¿Tiene sentido la oración? Amén. Hay un autor llamado R.A. Torrey y él escribe un libro que se llama El Poder de la Oración. Y él dice que la oración y el estudio de la Biblia es la clave. Amén. Ahora bien, cuando usted toma la oración y el estudio de la Biblia y la predicación del Evangelio, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay nada que impida que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Una noche en la campaña vino un muchacho llamado Jefferson.
altísimo. Debió tener como 6, 8, altísimo. Mi cabeza le daba por el pecho, era bien alto. Vino la primera noche con unos tenis, un pantalón jean y un suéter. Y cuando vio todo el mundo bien vestido, todo el mundo bien, como que se avergonzó. Vino al día siguiente, vino por curiosidad. Los curiosos que se encuentran con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo terminan siendo discípulos, terminan siendo mensajeros, terminan siendo enviados de Dios. Lo he visto muchas veces. Vino la semana completa, vino la siguiente semana. Y en la tercera semana se acerca al pastor y le dice, dígale, estamos parados en la puerta. La iglesia era bien grande, la puerta de salida era bien alta, y este muchacho, este morenón, era bien alto, bien alto. Mira al pastor, me mira a mí, y le dice, dígale que yo he conocido muchos fanáticos religiosos. Y el pastor me lo traduce. Y pienso, bueno, ¿qué vendrá ahora? Entonces dice, dígale que él es un fanático de Jesús. Y empieza a llorar. Y dice, y dígale que yo le entrego mi corazón. Cuando usted entiende el derecho legal de la oración, cuando usted entiende cómo Cristo rescató ese derecho, cuando usted lo vive y lo experimenta, el poder del Espíritu Santo trabaja y actúa a través de usted. El apóstol Pablo decía, yo no he presentado el Evangelio por artes compuestas, no he presentado el Evangelio por aquello o por no. Le he presentado el Evangelio con poder de Dios. Y por eso el Señor hacía milagros y maravillas. Y yo le pregunto, ¿completó Dios el pago del pecado en Cristo, sí o no? Amén. ¿Sí o no? ¿Ha rescatado Dios y ha recuperado el dominio y el control de la tierra del Señor, sí o no? Si Satanás está vivo todavía, si los demonios andan dando problemas todavía, es porque hay personas que no se han entregado a Cristo Jesús. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, ¿qué dice la Biblia? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa dice? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a, ¿qué cosa dice? Al arrepentimiento. Miren que Pedro dice nosotros, no dice ellos, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a, ¿qué cosa dice? Arrepentimiento significa cambio de la mente. Y yo le pregunto, ¿necesitamos un cambio de la mente, sí o no? ¿Necesitamos cambiar esta mente que tenemos por la mente de Cristo, sí o no? En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? 1 Corintios 2 16. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? ¿Cuánto quisieran tener la mente de Cristo? Levanten su mano. Alabado sea Dios. ¿Pagó Dios un precio muy alto para que tengamos la mente de Cristo? ¿Tiene Dios poder para transformar nuestra vida? ¿Sí o no? El derecho que Cristo ganó al pagar el precio del pecado, el derecho que Cristo ganó al recuperar el derecho de la tierra, hace posible que el Espíritu haga en tu vida una obra, dice la sierva de Dios, que los demonios se sorprenden y se maravillan. Ella dice, cuando los demonios ven a un hombre o una mujer que ha sido cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo, dice que se estremecen y tiemblan, se espantan y se alejan. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, ¿qué dice la Biblia? Segunda de Corintios 3 18, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 18? Segunda de Corintios 3 18, ¿tiene Dios poder para cambiar? Amén. Dice el verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora el apóstol Pablo? Somos transformados, ¿de qué manera? De gloria en gloria, como a la misma imagen, ¿qué dice ahora? Como por el Espíritu del Señor. Y pregunto, ¿ganó Cristo el derecho? ¿Conquistó Cristo otra vez el derecho de gobernar la tierra, sí o no?
Cristo conquistó tanto ese derecho que a través de la oración ahora el Santo Espíritu puede venir a la vida suya y cambiarlo a la semejanza de Cristo. Amén. ¿No dice como su imagen? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces la pregunta clave es, ¿y por qué tantos cristianos no reflejan la imagen de Cristo? Dice en el libro de Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, hablando de la última parte del libro de Romanos y la psique de la vida práctica, el apóstol Pablo plantea en el versículo número 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, renovaos, no os conforméis. Cuando usted ora por una persona que está en problemas y usted está conectado al cielo y usted es una persona arrepentida, es una persona convertida, es una persona entregada, es una persona dedicada a Dios, hay un poder que no es humano, que trabaja a través de usted, que hace posible que la otra persona pueda ver y entender lo que jamás podría entender. ¿Es así o no es así? La obra no se ha terminado, no porque Dios no quiera, es porque anda buscando con quién trabajar. Gloria a Dios. ¿Es así o no es así? Dios es el mismo Dios de siempre, todopoderoso. El mismo que tomó a Pedro, que tomó a Pablo, que tomó a Juan, que tomó a Andrés, que tomó a Felipe, etc. E hizo maravillas, como dice el libro de los Hechos. Es el mismo Dios de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos dejaron todo y se enfocaron en el Señor. Lucas, el médico Lucas, cerró el consultorio por una temporada. ¿Y con quién se fue? Con Pablo. Por eso en Hechos dicen nosotros, y nosotros, y nosotros. ¿Quién andaba envuelto por ahí? Lucas. Qué hermoso sería que usted retire su consultorio, lo cierre por una temporada y se vaya a hacer evangelismo. Me voy 3 meses a predicar el evangelio. Usted no tiene idea de lo que está pasando en el mundo. Todas las señales dicen que el Señor viene pronto, y el que diga lo contrario, que Dios le tenga misericordia. Las mismas personas que no son cristianas ni religiosas dicen que, por ejemplo, no me canso de repetir esto, un entomólogo, un estudioso de los insectos, ateo, británico, millonario, dice: si no se hace algo, en 50 años los insectos acabarán con nosotros, porque cada vez se hacen más resistentes. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces algo grande está por ocurrir, y nosotros sabemos que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan todos al arrepentimiento. ¿Por qué Dios quiere que procedamos al arrepentimiento? ¿Qué está diciendo Dios en relación a la iglesia? Pedro dice nosotros. El libro de San Mateo, capítulo número 22 y 23. Mateo 21, 22, 23. 21, a Cristo le hacen preguntas duras. Cristo las responde todas. 22, más preguntas. Pero entonces Cristo responde todas las preguntas, y entonces Cristo hace pregunta. Y la pregunta de Cristo fue, San Mateo capítulo 22, vamos a ver cuál fue la pregunta de Jesús. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 22, después que le hicieron muchas preguntas, entonces Cristo comenzó a hacer su pregunta y los atrapó porque los dejó en el aire. Capítulo 22, versículo número 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
En el capítulo número 23, Cristo entonces lanza los ayes sobre los escribas y los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Al final del capítulo 23, Cristo anuncia cómo el templo sería derribado y no quedaría piedra sobre piedra. En el capítulo 24, entonces los discípulos le preguntan, versículo 3, Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces Cristo comienza a anunciar las señales. Y después que termina de anunciar las señales de la segunda venida, entonces comienza a hablarles acerca de las 5 parábolas del tiempo del fin. Ponga cuidado. 5 parábolas del tiempo del fin. Número 1, la parábola del ladrón en la noche. Número 2, la parábola del testigo fiel y verdadero y del testigo malo. Número 3, la parábola de las 10 vírgenes. Número 4, la parábola de los talentos. Y número 5, la parábola de ovejas y cabritos. Ponga cuidado. Aunque Cristo recuperó el derecho de gobernar la tierra, aunque Cristo ganó el derecho para que a través de la oración se mueva el brazo todopoderoso de Jehová, aunque Cristo ganó el derecho para que a través de la oración usted y yo seamos cambiados y transformados, yo pregunto, ¿pero también anunció la parábola del trigo y la cizaña, sí o no? Y dijo que habrá 2 grupos hasta que Él venga, sí o no. Entonces ahora viene Cristo y dice, escuchen con cuidado, y habla acerca de la iglesia. En la parábola de ladrón en la noche, habla de 2 grupos de personas. El que vela, porque el ladrón no dice a qué hora va a venir, y los que no velan. Número 2, en la parábola del siervo fiel y prudente, hay 2 tipos de personas. El siervo fiel y prudente que le trae el alimento a la casa a tiempo, y el siervo infiel y malo que dice, mi señor tarda en venir, y maltrata al siervo fiel y prudente. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántos grupos hay? 2. 5 vírgenes que eran como prudentes y 5 vírgenes que eran imprudentes. ¿Eran todas vírgenes, sí o no? Sí. ¿Estaban vestidas para la boda, sí o no? Sí. ¿Estaban esperando a su Señor, sí o no? Sí. ¿Se durmieron todas, sí o no? Sí. ¿Tenían lámparas en las manos, sí o no? Sí. ¿Las lámparas estaban encendidas, sí o no? Sí. ¿Se apagaron todas esas lámparas, sí o no? Sí. Sin embargo, había 5 que tenían aceite extra. Amén. Pero eran 2 grupos. Número 4, en la parábola de los talentos, al primero le dio ¿cuántos talentos? 5. Y al segundo, y al último, el de 5 ¿cuánto produjo? Y el de 2 ¿cuánto produjo? Y el de 1 ¿cuánto produjo? Entienda eso. Entienda eso. Había personas que trabajaban y personas que no trabajaban, ¿sí o no? Quien está hablando es Jesús. Mientras Cristo tarda en venir, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, ¿o no? Sí. Predicar, buscar las almas y traer a los pies de Cristo Jesús. Amén. Orar, llenarnos de su palabra. En mi casa, desde que mis hijos nacieron, hay un principio. Cuando estaban pequeñitos yo compraba las Biblias, esa Biblia con imágenes, y se la ponía en la cuna. Desde pequeñitos crecieron con la Biblia en la mano. Le hacíamos el culto sentado en la pierna, leyéndole los globitos, y iban mirando las imágenes. Y antes de aprender a leer, se sabían todas las historias. Amén. Gloria a Dios. En casa hay un principio. Cuando estaban más grandecitos, le pagaba $1 por cada 3 capítulos que leían. Ganaron muchos dólares. Pero escuchen, ¿sabe lo que logramos en mi casa? Que hicieran el hábito de leer la Biblia. Ahora en mi casa todo el mundo lee 1 o 2 veces o hasta 3 veces la Biblia completa cada año. Gloria a Dios. La mayoría de los hogares tienen crisis con los hijos cuando son adolescentes. Gracias a Dios y su palabra, en mi casa nunca hubo crisis. Gloria a Dios.
la palabra de Dios, la Biblia, tiene un poder. Dice la sierva de Dios, dice la sierva de Dios, en la palabra de Dios se esconde la energía que trajo los mundos a la existencia. Esa palabra engendra poder, da vida, la misma vida de Dios. Y ella dice también, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. La gente sabe si usted está leyendo la Biblia. La gente sabe si usted está orando. Si usted no está orando y llenándose de la Biblia, usted no puede respirar santidad. La gente percibe el espíritu que hay en usted. Y cuando usted mira, cuando usted actúa, dice el espíritu como en su corazón. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, que ha pagado el precio de nuestros pecados. Amén. En la cruz, para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Amén. Porque nada hay imposible para Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, el Señor Jesús nos presenta estas 5 parábolas para decirnos que antes de su venida, dentro de su pueblo había 2 grupos, trigo y cizaña. 2 grupos, los que están fieles, ocupados, esperando su venida, y los demás que están en otra cosa. Y yo le pregunto, ¿eso es verdad o mentira? ¿Es verdad o mentira? Asegúrese usted de estar en el grupo de la derecha, porque la 5ª parábola dice que cuando Él venga, apartará las ovejas de los cabritos. ¿Cuántos grupos? Ovejas y cabritos. Cristo ganó el derecho para convertir todos los cabritos en ovejas, y ganó el derecho para convertir las ovejas en ovejas que glorifiquen a Dios. En San Juan capítulo 10 Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Mi pregunta para usted, ¿se atreve a tomar hoy la decisión de sacar más tiempo para orar, para llenarse de la Biblia, para que Cristo se glorifique en la vida suya? Amén. Levante la mano conmigo diciendo que sí. Alabado sea el nombre de Dios. En la medida que usted toma tiempo para estudiar la Biblia, en la medida que usted saca tiempo para estar en comunión con Dios, en la medida que usted se organiza para su vida de oración, la gente comienza a percibir en usted que algo nuevo está pasando. Hay una iglesia que se llama Betel en la parte norte de mi país, la ciudad de Santiago. En el año 1991 pedí en la universidad. Cuando me gradué me dejaron enseñando teología y educación, porque había estudiado estas 2 cosas en la universidad. Dar estudio bíblico, yo quería salir a vivir la experiencia. Y ahí me dejaron 5 años enseñando. A los 31 años yo dije, no, yo quiero salir a un distrito, yo quiero ser pastor de un distrito. Te vamos a dar 2 años, me dijeron. Y me fui al distrito. Mi primera experiencia ministerial, mi primera experiencia distrital, en esta primera iglesia, la iglesia de Betel, tuve una experiencia gloriosa y maravillosa con Dios. Vamos a resumir todo esto en una sola historia. Una noche vino una dama. Recuerde que estamos hablando del derecho que Cristo recuperó. Cristo recuperó el derecho en la tierra. Por tanto, nuestras oraciones pueden ser poderosas, porque Cristo venció. Y Él dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Yo lo haré. Si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Empezamos la campaña. La iglesia se llenó de gente. Los hermanos tuvieron que reunirse abajo en un salón que había en la escuelita, con un circuito cerrado. Y una noche vino una dama que lamentablemente su vida había sido una miseria. Ella me contó en su casa que cuando era niña, 4 o 5 años, su papá se ganaba la vida matando animales. Imagínense una bebé de 4 o 5 años que un papá le diga, agarra por ahí, y ella agarraba las patitas de los animalitos y él mientras el papá lo mataba. Ella se crió viendo eso. Y después ya de jovencita, 11, 12 años, entonces ella era la que mataba a los animales. Los niños tienen una mente plástica. Ellos tienden
a conformarse al ambiente que usted le dé. Se creció así, creció de esa manera, vivió una vida bien terrible, bien espantosa, una vida, y después terminó en la delincuencia, terminó en todo lo feo que usted no puede imaginar. Era una asaltante, era todo lo feo, lo malo, todo lo que usted no se puede imaginar. Llegó a cosas que yo no voy a decir. Y después de tantos años de dolor y sufrimiento y de una vida tan espantosa, esa noche se le ocurrió venir a la iglesia. Cuando terminé el sermón me invitó que fuera a su casa. Al día siguiente fui a su casa y entonces empezó y me dijo: ¿usted está seguro que Dios perdona todos los pecados? Y le dije: sí. Oiga mi historia, me contó su historia. Y al final me preguntó: ¿usted cree que Dios me pueda perdonar a mí? Y le dije: dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Siguió viniendo a la iglesia, finalmente le entregó su corazón a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Era hermoso ver cómo Bruna en la puerta de la iglesia, con un vestido blanco, recibía a los hermanos y cómo los despedía. Y los miembros de la iglesia que la conocían desde que era una niña decían: solo el poder de Dios. Amén. Yo no sé cuál es el problema que usted tiene, si es una enfermedad o algún hijo fuera de los caminos del Señor, o problemas matrimoniales, o una situación que solo usted y Dios la sabe. Una cosa le puedo decir: Cristo ganó el derecho a la oración. El derecho a pedirle a Dios lo que necesitemos. Cristo ganó el derecho. Amén. Y en Cristo se tiene derecho a la bendición de Dios. Amén. Amén. En mi vida he tenido que ir a muchos lugares y conocer a mucha gente y tratar muchos casos que son imposibles. He podido ir a hospitales a tratar con personas que ya solo están esperando la muerte. Una señora en un hospital en McAllen, en Texas, estaba amarilla como un papel. Estaba en cuidados intensivos. El médico dijo: llame a la familia porque ya. Cuando llegamos al hospital, me recibieron las hijas y una hermana. Pastor, quisimos pedirle que viniera porque nosotros vivimos en Houston y mi hermana se agravó aquí. Ella tiene una cirrosis hepática, tiene cáncer en el hígado y no hay nada que se pueda hacer. Los médicos nos dicen que en cualquier momento se muere. Entonces el esposo estaba llorando, las hijas estaban llorando y la hermana estaba bien confundida. Agradecemos que usted haya venido, pastor. Un domingo habíamos terminado de dar unas clases que teníamos de un ministerio infantil y fuimos al hospital. Pastor, queremos que, por favor, si usted es tan amable, que la unja ella nunca ha sido ungida. Es de una persona cristiana de verdad, y es adventista de hace años, pero una mujer de Dios. Vamos a la habitación. Llegamos a la habitación y ahí estaba la hermana, como un roble, acostada pero muy serena, muy calmada. Me mira y yo la miro. Se sonríe y me dice: ¿usted es el pastor? Digo: para servirle, mi hermano. Gracias por venir, pastor. Digo: mi hermana, me pidieron que viniera a hablar con usted y que la ungiera. Estoy lista, pastor. ¿Usted está lista, hermana? ¿Usted tiene su vida en paz con el Señor? Sí, pastor. Y el esposo comenzó a llorar. Y entonces le digo: ¿y a usted qué le pasa? Y ella me dice: no le haga caso, pastor, sigamos orando, sigamos orando. Digo: hermana, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar por aquí. Sin un círculo alrededor de la cama. Hermana, déjeme hacerle una pregunta. Si a Dios se le ocurre sanarla, ¿usted está dispuesta a dedicarle su vida a Dios para la predicación del Evangelio? Y se sonríe completamente, pastor. Si el Señor decidiera hoy quitar esa enfermedad de usted y recuperarle, esta semana se regresa a su casa, ¿se dedicaría usted a predicar el Evangelio, a buscar las almas que se pierden, a entregarle toda su vida y su ser al Señor?
Y empieza a llorar y me dice, pastor, completamente. Dije, vamos a orar. Tomé la mano de la hermana, hicimos el círculo alrededor de la cama, otro tomó la mano de otra mano y empezamos a orar. Terminamos de orar todos. Y entonces la miré a los ojos y le dije, hermana, cuando se vaya, no olvide llamar a casa para despedirse. Y si no la veo en la tierra otra vez, espero verla cuando Cristo venga por segunda vez. Pero espero ver muchas almas que vinieron a pie de Cristo por su trabajo. Recuerde que de ahora en adelante esto es un milagro de Dios. Y usted vive y existe para la gloria de Dios. Amén. Se secó las lágrimas y me prometió que me iba a llamar cuando se fuera para Houston. Pasaron 3 días. En ese tiempo no habían celulares. Llegó un día de hacer mi trabajo como pastor y mi esposa me dice, oye gordo, te llamó una señora del Hospital Blanco. Dice que ya se fue para Houston, que va a cumplir lo que le prometió a Dios. Si comenzara a contarle historias y experiencias de las cosas que he visto por haberle creído a Dios, el fin de semana no sería suficiente. Cuando ve que le presento lo que dice la Biblia y le presento una historia de mi vida, es porque yo era muy duro cuando vine a la iglesia. Yo le decía a Dios, Señor, mi papá murió cuando tenía 10 años. Yo no puedo aceptar las cosas porque sí. Yo no sé creer las cosas porque aquel lo dijo. No. Yo he trabajado duro desde que tengo 10 años. Me he ganado la vida trabajando duro y he visto la vida de frente. Señor, si usted es real, como dice la Biblia, yo quiero conocerlo. Yo le viviré para servirle a usted. Pero por favor, manifiéstese en mi vida. Déjeme verlo a usted trabajando y haciendo las cosas, Señor, porque yo necesito esa experiencia. Me pasaron 37 años y cada mañana le oro de la misma manera. Señor, hoy manifieste su gracia y su poder a través de mi vida. Amén. Hoy déjenme ver sus maravillas. Y cada día veo a Dios cambiando y tocando corazones. Yo quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Te gustaría ser el instrumento de Dios? Amén. ¿El mensajero, la mensajera de Dios? Amén. ¿Te gustaría tener una experiencia tan íntima y estrecha con Dios, tan hermosa con Dios, que la gente al conocerte te diga y entienda y comprenda que tú estás en la presencia de Él? Amén. Volaba no sé hacia dónde y alguien se me acercó y me dijo, ¿usted es cristiano? Le dije, sí. ¿Usted es un pastor? Le dije, sí. Dice, ¿usted es lo que le sirven a Jesucristo? Le dije, sí. Me dijo, yo le sirvo a Satanás. Entonces lo miré y le dije, qué pena me da que usted esté perdiendo su tiempo. Porque el que sirve a Cristo, aunque muera, no muere para siempre. El que sirve a Cristo, si muere, resucita. Los muertos en Cristo resucitarán y vivirán por la eternidad. Pero yo le pregunto, dinero, posesiones, riquezas, eso termina cuando usted se muere. Porque hace la voluntad de Dios. Me miró y me miró. Me miró. Primero me miró como medio enojado. Y después que vio mis ojos, que le estaba hablando con mi corazón, que no andaba buscando pleito, se me quedó mirando. Y bajó la mirada. Dice, usted no entiende. Este fin de semana Dios quiso que viniera a estar con usted. Amén. Para hacerle una invitación. Aquí viene la invitación. ¿Le gustaría entregarlo todo al Señor? Amén. ¿Le gustaría poner todo a un lado y dejar a Dios en primer lugar? Amén. Póngase en pie conmigo. Es posible que usted esté luchando y batallando con su negocio. Necesita comunicarse con Dios. Es posible que tu matrimonio se esté yendo a pedazos. Necesita comunicarte con Dios. Es posible que tus hijos estén perdiéndose, estén perdidos. Necesitas comunicarte con Dios. Es posible que tu cuerpo se esté pudriendo con una enfermedad. Necesitas comunicarte con Dios. Es posible que las cosas estén saliendo al revés. Necesitas
comunicarte con Dios. Amén. El pastor contaba su testimonio de aquel sueño que tuvo. Y él decía en esa revista: soñé que Cristo vino a mi casa y entró a la casa. Y yo estaba en mi cuarto de estudios. La puerta estaba cerrada. Y tocó la puerta para entrar a mi cuarto de estudio, dice aquel pastor. Por debajo de la puerta se veía esa luz blanca que entraba. Cuando miré mi cuarto de estudio, cuenta él, los libros estaban todos desorganizados. Había papeles en el piso estaba sucio. El escritorio estaba lleno de muchas cosas, incluyendo papeles, incluyendo bolsas, incluyendo de todo tipo de cosas. Todo estaba trastornado. Y él volvió a tocar la puerta, cuenta este pastor. Y entonces intenté arreglar los libros, pero mientras más quería arreglar los libros, dice él, más desorden había. Intenté limpiar el escritorio, pero mientras más quise limpiar el escritorio, peor se ponía. Y el Señor tocaba la puerta. Y entonces empecé a llorar, dice él. Y tomé una decisión. Le abriré la puerta a Jesús y le pediré perdón por este desorden en el que vivo. Amén. Fue a la puerta, tomó el picaporte, abrió y abrió la puerta. Y él cuenta que a medida que abría la puerta, esa luz maravillosa entró a la habitación. Y allá estaba el Señor sonriente, dice él. Se inclinó con pena y dolor y vergüenza. Y le dijo: Señor, perdóname. ¿Por qué? Y entonces señaló hacia la habitación y miró para mostrarle al Señor toda la miseria que tenía. Y él cuenta que cuando dijo ¿por qué? Y miró, el escritorio estaba limpio y organizado. Todos los libros estaban en su lugar y en orden. El piso estaba completamente limpio y toda la basura estaba en el basket, en el asunto de la basura. Todo en orden. Y dice: entendí que la clave es llegar a entrar a Jesús. Amén. Cuando a través de la oración Cristo entra a tu vida, Él se encarga de arreglar lo que usted no puede. Amén. Mi pregunta es: ¿le quiere dejar entrar? Amén. Levanta la mano conmigo. Querido Padre Celestial, amado Señor, jamás podremos comprender su amor hacia nosotros. ¿Cuánto le ha costado, Dios, a usted? ¿Cuánto le ha costado nuestra salvación y vida eterna? ¿Cuánto le ha costado llevarnos por este camino de la santificación? Qué testarudos somos, Señor. ¿Cuántas veces salimos por la tangente? Pero usted pacientemente vuelve y nos lleva, vuelve y nos llama. Señor, que no se acabe su paciencia. Amén. Tolérenos hasta que Cristo venga. Cámbienos y transfórmenos con el poder de su Espíritu. Y ahora, Dios, abrimos las puertas de nuestro corazón. Amén. Para que Cristo entre a él. Amén. Para que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y haga realidad la experiencia en Cristo Jesús. Amén. Entregamos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra conciencia, todo nuestro ser, lo entregamos a usted. Amén. Haga de nosotros, Señor, en medio de la oscuridad de este mundo, un faro de luz poderoso. Amén. Para iluminar el camino de salvación que es Cristo el Señor. Amén. Que el Santo Espíritu venga con su espada y rompa todas las cadenas que hay sobre nosotros. Amén. Amén. Que Cristo venga y nos liberte de esos espíritus de ira, de enojo, de pecado, de todo tipo de cosas raras. Que limpie y desocupe, Señor, la habitación de nuestro ser. Y le prepare una habitación a Cristo. Y Él venga a ser morada permanente en nosotros. Bendiga a cada persona presente. Bendiga a los que escuchan este mensaje. Bendiga a todo aquel o aquella que lo sigue a través de la radio, la internet o la televisión. Y haga posible, Señor, que aquel pago alto que Cristo hizo por el pecado sea efectivo y eficaz en la vida de cada uno de nosotros.
Que desde hoy seamos personas nuevas, cambiadas y transformadas por el Espíritu Santo, habilitadas con su brazo todopoderoso, y que nuestra vida se convierta en un poder en la tierra. Que nuestro testimonio sea tal que inspire a la gente a entregarse a Jesús. Y cada día que vivamos, lo hagamos en su presencia. Que nuestra mente esté en el cielo, aunque nuestros pies estén en la tierra. Haga Dios que le amemos por sobre todo. Haga que seamos limpios, puros, santos, fieles, obedientes y humildes. Haga de nuestra vida una inspiración, Señor. Quite de nosotros todo lo que el enemigo haya puesto. Y arranque de nuestro ser toda cosa que impida, oh Dios, el cumplimiento de su voluntad. Dios, haga que le amemos cada día más. Le alabamos, le honramos y le glorificamos, Señor. Bendiga grandemente su obra en toda la tierra. Bendiga su obra en esta ciudad de manera especial. Bendiga la obra aquí en California, Señor. Que el Santo Espíritu guíe a cada hermano, cada pastor, cada familia, cada dirigente, cada líder. Que todos seamos uno en Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que nadie salga. Y que todos escuchemos. Es un anuncio muy serio.